«Mami, otra vez allí», repetía el niño autista cada día junto a la ventana, señalando el jardín con insistencia, mientras su padre millonario lo ignoraba por completo, hasta que una nueva empleada descubrió un secreto que destrozaría todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Diego era un niño pequeño que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, sentado junto a una gran ventana de su casa. Cada día miraba hacia afuera, señalaba con el dedo el jardín y repetía una y otra vez la misma frase: «Mami, otra vez allí». Fuera de eso hablaba muy poco, y cuando lo hacía, casi nadie lograba entenderlo. Diego era autista, y la gente solía suponer que sus palabras no significaban nada importante. No tenía amigos, no salía a jugar ni a hablar con otros niños, simplemente se quedaba cerca de la ventana diciendo su frase extraña y señalando como si hubiera algo muy importante allí afuera. Su padre Lucas no le prestaba atención. Lucas pensaba que el comportamiento de Diego era solo parte de su condición. No hacía preguntas ni intentaba comprender. Para Lucas, su hijo era solo un niño callado con necesidades especiales que vivía en su propio mundo. Lucas era un hombre rico, era dueño de una gran empresa y tenía más que suficiente dinero para darle a su hijo todo lo que necesitara. Pero Lucas no era cálido ni afectuoso. Había perdido a su esposa cuando Diego nació y desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Jamás superó su muerte y ese dolor lo volvió distante. No intentaba conectarse con Diego ni escucharlo. Incluso cuando Diego repetía la misma frase todos los días, Lucas pasaba a su lado sin detenerse. No preguntaba qué quería decir Diego, ni por qué señalaba hacia afuera. Lucas había construido una vida alrededor de evitar las emociones. Para él, los sentimientos eran un problema para el que no tenía tiempo. Se mantenía ocupado con reuniones de negocios, llamadas y correos electrónicos. Siempre encontró razones para ignorar lo que ocurría en casa. Se decía a sí mismo que Diego estaba seguro, alimentado y cuidado. Eso era suficiente. Las personas que trabajaban en la casa seguían el mismo patrón. Había empleadas, cocineros y chóferes, pero ninguno miraba realmente a Diego. Cumplían con su trabajo, limpiaban, cocinaban, conducían, atendían llamadas, pero no hacían preguntas. Estaban acostumbrados a ver al niño en la ventana y a escuchar sus palabras extrañas. Se volvió parte de la rutina como un ruido de fondo. Nadie se detenía a pensar por qué siempre señalaba el mismo lugar o por qué parecía tan concentrado. Algunos creían que simplemente era la forma de comportarse de los niños autistas. Otros temían hacer preguntas que pudieran traer problemas. Y así, día tras día, Diego se sentaba solo intentando mostrar algo con sus pequeñas manos y su voz tranquila. Pero nadie se tomaba el tiempo de verlo de verdad. Aunque Diego no hablaba con claridad, se esforzaba mucho por decir algo. Sus palabras no eran al azar. Repetía lo mismo por una razón. «Mami, otra vez allí». Cada vez que lo decía, señalaba hacia el mismo punto del jardín. Sus ojos se veían serios y llenos de significado, pero no sabía cómo explicarse mejor. Seguía siendo un niño, y el autismo hacía más difícil que expresara lo que sentía. Aún así, en su mente, él sabía lo que intentaba decir. Algo allá afuera le recordaba a su madre. Tal vez era una forma, un movimiento o una persona. Tal vez había visto algo extraño, pero nadie preguntaba. Repitió su mensaje día tras día, esperando que alguien por fin lo escuchara y lo ayudara a explicarlo. Hasta que un día, alguien nuevo llegó a la casa. Contrataron a una nueva empleada para ayudar con la limpieza y el orden. No era como las demás. No corría para terminar su trabajo y no tenía miedo de detenerse y mirar alrededor. En su primer día, llegó temprano vestida con ropa limpia, pero sencilla, y la ama de llaves le mostró el lugar. Rápidamente notó que el ambiente era silencioso, casi demasiado silencioso. Los empleados hacían su trabajo en silencio y nadie hablaba, a menos que fuera necesario. Mientras caminaba por el pasillo, Maya vio a un niño pequeño sentado junto a la ventana. No se movía mucho, solo miraba hacia afuera. Luego señaló el jardín y dijo suavemente:
«Mami, otra vez allí». El resto del personal lo ignoró, pero Maya se detuvo. Sintió algo extraño en ese momento, una sensación de que ese niño no solo era callado, estaba profundamente triste. En los días siguientes, Maya continuó viendo al niño en el mismo lugar haciendo lo mismo. Preguntó a una de las empleadas mayores, «¿Quién es?» «Ese es Diego», respondió la mujer. «Es el hijo del jefe, no le prestes atención, es especial». A Maya no le gustó lo frío de esa respuesta. Siguió observando a Diego desde la distancia. Él no hablaba mucho, pero ella podía sentir que intentaba decir algo. La mayoría pasaba a su lado sin mirarlo. Maya comenzó a saludarlo cada mañana con una sonrisa y un suave «Hola». Al principio, Diego no reaccionaba, pero Maya fue paciente. Nunca lo forzó a hablar, solo se aseguraba de que él notara que alguien lo veía. Lentamente, los ojos de Diego empezaron a seguirla. Cuando ella limpiaba el pasillo, él la observaba. Cuando bajaba la ropa por las escaleras, él asomaba la cabeza en la esquina. No era mucho, pero era un comienzo. Con el paso de los días que se convirtieron en semanas, Diego comenzó a seguir a Maya por la casa. No decía nada al principio, solo caminaba detrás de ella en silencio como una sombra. Maya no le molestaba, le permitía estar cerca, hablándole en voz baja sobre lo que estuviera haciendo. Doblar toallas, hacer la cama, preparar el almuerzo. Un día, mientras limpiaba la mesa, miró hacia él y vio algo que la sorprendió. Diego estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña y silenciosa, pero real. Maya le devolvió la sonrisa. Esa tarde, cuando ella le llevó un trozo de fruta, él lo tomó y dijo algo que la hizo quedarse inmóvil. «Mami». Al principio Maya pensó que había escuchado mal, pero él lo repitió. «Mami». No sabía qué decir. Su corazón se sintió pesado, pero también lleno. Se agachó a su lado y le tocó suavemente la mano. «Soy Maya», dijo en voz baja. Diego solo la miró y sonrió de nuevo. Maya no sabía por qué Diego la llamaba mami, pero no se sintió molesta. En cambio, se sintió conmovida. Podía ver que Diego no decía esa palabra a la ligera. Tal vez recordaba a su verdadera madre y veía algo parecido en ella, o quizás simplemente se sentía seguro. De cualquier manera, Maya no lo corrigió. Lo dejó llamarla así. Cada vez que él decía «mami», ella simplemente sonreía y le respondía con amabilidad. Lucas, sin embargo, no le dio importancia. Cuando Maya se lo mencionó un día, él solo se encogió de hombros y dijo, «Se confunde, es solo como es». Maya no estuvo de acuerdo, pero no discutió. Empezó a sentir que había algo más profundo. Diego intentaba conectarse, y Maya era la única que parecía dispuesta a escucharlo. No estaba repitiendo cosas sin razón. Había un significado detrás de sus acciones. Maya sabía que debía prestar atención. Cada vez que Diego señalaba el jardín y decía, «Mami, otra vez allí», Maya se sentía más intrigada. Al principio pensó que solo era un recuerdo, algo que el niño no podía dejar atrás, pero la manera en que lo repetía a diario, siempre a la misma hora, con el mismo dedo, apuntando exactamente al mismo lugar, empezó a aparecerle más una pista. Maya comenzó a observarlo con atención. Notó que su cuerpo se tensaba antes de decir las palabras y que sus ojos se fijaban en algo afuera. Pero cada vez que ella miraba no había nada, solo una parte normal del jardín, un árbol, algo de césped y flores. Aún así, el hábito no desaparecía. Diego siguió haciéndolo y Maya ya no pudo ignorarlo. Sentía que él intentaba mostrar algo importante, algo que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Tomó una decisión silenciosa. Necesitaba averiguar qué había allí afuera. Una tarde, cuando la casa estaba tranquila y los demás empleados ocupados, Maya se colocó junto a Diego en la ventana. Él ya estaba allí como siempre señalando y susurrando, «Mami, otra vez allí». Maya se arrodilló a su lado y miró en la dirección que él indicaba. Tomó una respiración profunda. «Vamos a ver, Diego», dijo con suavidad. Le tendió la mano. Diego vaciló, pero luego la tomó lentamente. Caminaron juntos por el pasillo, pasaron la cocina y salieron por la puerta trasera hacia el jardín. Maya siguió su guía observando dónde se posaban sus ojos. Pasaron las flores,
el árbol hasta llegar a un rincón del jardín que parecía intacto. Maya miró alrededor. Había algo escondido detrás de un arbusto, algo pequeño y extraño. Se volvió hacia Diego. Su rostro estaba serio. Ahora ese era el lugar. Maya finalmente lo entendió. Todo aquello a lo que Diego había estado señalando era real. Era tarde por la tarde. El sol aún brillaba, pero la luz era más suave. Maya se paró junto a Diego en la gran ventana, igual que tantas veces antes. Él señalaba de nuevo en silencio, con las mismas palabras en los labios. «Mami, otra vez allí». Esta vez Maya no solo miró hacia afuera, se inclinó con cuidado, tomó la mano de Diego y dijo: «Vamos a ver qué hay ahí fuera». «Está bien». Diego la miró. No habló, pero asintió lentamente. Maya abrió la puerta trasera y lo condujo al jardín. Caminaron con cuidado paso a paso por el sendero. La hierba estaba espesa y un poco descuidada. Nadie parecía usar esa parte del jardín. Diego le apretaba la mano sin mirar alrededor, mirando solo al frente. Era como si supiera exactamente a dónde iban. Maya siguió su paso sin decir nada, simplemente permaneciendo cerca. Llegaron a un rincón del jardín escondido tras plantas altas y árboles viejos. Las ramas estaban secas y algunas hojas les arañaban las piernas mientras pasaban. Parecía que nadie había limpiado ni tocado esa parte del patio en años. Maya apartó unos arbustos densos y entonces lo vieron. Un columpio viejo colgando de un marco de madera torcido. El columpio estaba cubierto de óxido y una de las cuerdas estaba algo deshilachada, pero seguía en pie. Diego no esperó. Caminó directamente hacia él, se sentó y comenzó a balancearse lentamente. Sus piernas se movían hacia adelante y hacia atrás y cerró los ojos. Luego susurró suavemente: «Mami, otra vez». Maya se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío extraño recorrer su cuerpo. Ese lugar, ese columpio, no era solo un viejo juguete. Era importante para Diego. Eso era lo que había estado señalando todo el tiempo. Mientras lo observaba, Maya comprendió el significado de aquel sitio. No era solo un rincón del jardín, era un recuerdo. Una parte del pasado de Diego seguía viva allí. No señalaba el columpio porque fuera divertido, lo hacía porque le recordaba algo o a alguien. Maya se sentó lentamente en el suelo cerca del columpio, sin hablar, dejando que Diego sintiera lo que necesitaba sentir. Él siguió balanceándose, los ojos cerrados, todavía susurrando las mismas palabras de vez en cuando. Maya empezó a entender que Diego no repetía frases vacías. Intentaba regresar a un momento en que se sentía amado y seguro. Ese columpio era su camino de vuelta a su madre. Tal vez solía sentarse allí con ella. Tal vez ella lo empujaba suavemente. Fuera lo que fuera, significaba mucho para él. Y finalmente, alguien estaba allí para verlo y acompañarlo. Ese día cambió algo en Maya. Después de eso, se hizo una promesa. Llevaría a Diego al columpio todos los días, no porque él lo pidiera, sino porque lo comprendía. No era solo un juego o un paseo, era sanación, era memoria. Así que a la tarde siguiente, le tomó la mano de nuevo y caminaron hasta el columpio como antes. Diego no hablaba mucho, pero ella podía ver la diferencia en su cuerpo. Estaba más tranquilo, sus hombros ya no estaban tan tensos, sonreía más aunque fuera solo un poco. Seguía diciendo: «Mami», pero Maya ya no lo corregía, no lo necesitaba. Sabía que él no estaba confundido, estaba recordando. Y ese recuerdo lo ayudaba a sentirse cerca de alguien que había perdido. Cada vez que se sentaba en el columpio, era como volver a un lugar donde todo tenía sentido para él. Los otros empleados de la casa seguían sin entender. Algunos murmuraban cosas como: «¿Por qué pierde el tiempo en ese jardín viejo?», o «ese niño siempre será así». Pero a Maya no le importaba, no se explicaba, no intentaba cambiar su opinión. Su enfoque era Diego. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se abría a su manera. Empezó a tararear pequeñas melodías. Comenzó a tomarle la mano sin miedo. Una vez incluso señaló una flor y dijo: «bonita», lo que hizo que Maya sonriera durante todo el día. El jardín se convirtió en su lugar de calma, un espacio donde nadie más entraba y nadie juzgaba, solo Maya y Diego. Un día, ella llevó una pequeña manta y se sentó con él durante una hora
mientras él se balanceaba de un lado a otro. No era ruidoso ni emocionante, pero se sentía real, se sentía pacífico, se sentía importante. Día tras día siguieron regresando. No importaba si hacía sol o estaba nublado. Maya y Diego hacían ese pequeño viaje hasta el fondo del jardín. El columpio seguía igual, viejo, un poco roto, pero aún resistente. Diego se sentaba, se balanceaba lentamente y cerraba los ojos. Nunca pedía nada más. Ese lugar, ese momento, le daban algo que nadie más podía darle: conexión. Maya nunca faltó un solo día. Comenzó a mantener el área limpia, recortando algunas plantas, quitando hojas secas, no para cambiarlo, sino para protegerlo. Respetaba lo que significaba para Diego. Ahora sabía que el niño de la ventana nunca había estado perdido en un sinsentido. Siempre había intentado mostrarles esto: un lugar lleno de silencio, pero colmado de significado. Un lugar donde una vez se sintió amado, un lugar donde aún podía susurrar «mami» otra vez y sentirse cerca de ella. Era otra tarde tranquila cuando Maya llevó a Diego al jardín. Como siempre, caminaron tomados de la mano hasta el viejo columpio en el extremo del patio. Diego estaba calmado y parecía feliz. No hablaba mucho, pero Maya había aprendido a leer sus expresiones. Al llegar al columpio, Diego soltó su mano y caminó hasta su lugar habitual. Maya extendió una pequeña manta en el suelo y se sentó. Todo parecía normal, hasta que algo llamó su atención. Sobre una gran roca, a pocos metros de distancia, había una niña. Era muy delgada y su ropa estaba sucia y rota. Su cabello estaba enmarañado y su rostro tenía manchas de tierra, pero sus ojos eran agudos, concentrados, observándolos sin miedo. No dijo una palabra. Maya se levantó rápidamente sin saber qué hacer. La niña no se movió, simplemente siguió observando en silencio. Maya permaneció quieta un momento, intentando decidir si llamarla o retroceder. Diego, sin embargo, la sorprendió. En lugar de ponerse nervioso o tímido, se giró y miró a la niña. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Sin decir nada, caminó hacia ella. El corazón de Maya comenzó a latir más rápido. Diego nunca reaccionaba así con desconocidos. Normalmente se escondía detrás de ella o apartaba la mirada, pero ahora parecía completamente cómodo, incluso feliz. La niña bajó de la roca y caminó hacia Diego. Los dos niños se quedaron frente a frente y luego, como si se conocieran de toda la vida, caminaron juntos hasta el columpio y comenzaron a jugar. Primero Diego se sentó mientras la niña lo empujaba. Luego intercambiaron lugares. No hablaron, pero su lenguaje corporal estaba lleno de energía y alegría. Maya no podía creer lo que estaba viendo. La conexión entre ellos era inmediata, profunda y completamente natural. Mientras los observaba jugar algo, empezó a inquietarla. No era solo su rápida unión lo que resultaba extraño, era la forma en que se parecían. La niña tenía el mismo color de cabello que Diego, sus ojos eran de la misma forma y tono de marrón. Incluso sus expresiones faciales y pequeños gestos, como la manera en que inclinaba la cabeza o movía las manos, resultaban extrañamente familiares. Maya se inclinó estudiándolos con atención. Incluso parecían tener la misma edad, tal vez 5 o 6 años. Cuando la niña reía, Diego también reía. Cuando ella corría en círculos, él la imitaba. Maya se le erizó la piel. Era casi como mirar a gemelos, pero eso no podía ser. Diego no tenía hermanos, o al menos eso era lo que todos creían. Maya nunca había oído hablar de otros niños en la familia de Lucas. Aún así, no podía ignorar lo que estaba viendo. Había algo más profundo, algo que todavía no comprendía. Maya se levantó y caminó lentamente hacia los niños. No quería asustar a la niña, así que habló en voz suave. «Hola, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de comer?» La niña la miró por un segundo y luego asintió. Maya abrió la pequeña bolsa que había llevado y sacó un sándwich y una botella de agua. Se los entregó a la niña, quien tomó la comida rápidamente y comió con grandes bocados como alguien que no había comido en mucho tiempo. Maya se arrodilló a su lado e intentó hablar de nuevo. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?» La niña se detuvo un momento, pero no dijo nada. Siguió masticando con la mirada baja. Luego,
tan silenciosamente como había llegado la niña, se puso de pie. Le dio a Diego una última mirada y sonrió. Antes de que Maya pudiera preguntar algo más, la niña se giró y corrió hacia los árboles. En cuestión de segundos, había desaparecido. Maya corrió tras ella unos pasos llamándola, pero la niña se había esfumado. Los árboles eran densos en esa parte del jardín y Maya no pudo ver hacia dónde se había ido. Regresó junto a Diego, que ahora estaba sentado nuevamente en el columpio con una expresión tranquila. Maya se sentó a su lado, la mente llena de preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venía? ¿Por qué Diego reaccionó con tanta calidez cuando normalmente evitaba a los desconocidos? Y sobre todo, ¿por qué se parecían tanto? Maya no podía quitarse la extraña sensación del pecho. Aquello no era normal. No se trataba simplemente de la visita aleatoria de una niña pobre que vagaba entre los árboles. Había algo en la forma en que la niña aparecía, en la manera en que se conectaba con Diego sin hablar y en cómo desaparecía. Todo se sentía demasiado perfecto, demasiado extraño. Maya sabía que ese no era un momento ordinario, significaba algo. Esa noche, Maya no pudo dormir. Seguía pensando en la niña. No había forma de que la hubiera imaginado. Diego también la había visto, había jugado y reído con ella. Maya decidió que debía estar preparada por si la niña regresaba. Empezó a guardar comida y ropa extra en su bolso por si acaso. Incluso llevó una linterna y revisaba el sendero del jardín con más cuidado cada día. Pero en el fondo Maya sentía que la niña no había aparecido por accidente. Había algo más, algo relacionado con Diego. Tal vez la niña tenía respuestas sobre su pasado. Tal vez formaba parte de una historia que nadie había contado. Todo lo que Maya sabía era que debía averiguar más. El jardín ya no era solo un lugar tranquilo con un viejo columpio. Ahora era el centro de algo misterioso, y todo había comenzado con una niña parada sobre una roca. Dentro de la casa, Maya no pudo guardar para sí lo que había visto. Se sentó en la cocina todavía pensando en la pequeña que había aparecido en el jardín. Después de unos minutos, se levantó y fue directamente a la oficina de Lucas. Él trabajaba como siempre detrás de su gran escritorio, mirando una pantalla llena de números y documentos. Maya llamó suavemente a la puerta. «Necesito hablar con usted», dijo. Lucas no levantó la vista. «¿Sobre qué?», respondió mientras seguía tecleando. «Sobre Diego y algo que ocurrió hoy». Lucas suspiró, pero finalmente le prestó atención. Maya le explicó todo, cómo la niña había aparecido en el jardín, lo sucia y delgada que se veía, cómo no habló y cómo desapareció. Lucas no mostró ninguna reacción hasta que ella describió el rostro de la niña. «Se parece exactamente a Diego», dijo Maya. «Los mismos ojos, el mismo cabello, incluso la forma de moverse». Fue entonces cuando Lucas se quedó completamente inmóvil. Por un momento no dijo nada. Miró más allá de Maya, como si no estuviera realmente en la habitación. Algo en sus palabras lo había impactado profundamente. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. «Eso es imposible», murmuró. Maya esperó en silencio. Lucas normalmente no mostraba emociones, pero ahora su rostro se veía pálido y extraño. «Hubo un problema cuando nació Diego», dijo despacio. «Mi esposa murió durante el parto. Me dijeron que hubo complicaciones. Ni siquiera pude tomarle la mano». Hizo una pausa, recordando algo que no había pensado en años. Los médicos dijeron que hubo confusión. Durante unos minutos, nadie estaba seguro de lo que pasaba. Luego me dijeron que ella había muerto y que solo un bebé había sobrevivido. Lucas se giró y miró a Maya, pero recuerdo que por un segundo sentí que algo no estaba bien. Siempre tuve una duda. Maya nunca lo había escuchado hablar así. Él normalmente era frío, enfocado solo en el trabajo y la rutina, pero ahora algo profundo se había abierto en su interior. «¿Nunca lo comprobó?», preguntó Maya. «¿Nunca pidió pruebas?». Lucas negó con la cabeza. «Confié en el hospital y estaba demasiado destrozado. Acababa de perder a la mujer que amaba. Tenía un recién nacido del que cuidar. No cuestioné nada». Lucas se detuvo de nuevo pensando. Maya pudo notar que intentaba mantenerse sereno, pero le temblaban las manos. «Ahora me dices que hay una niña que se parece a Diego, que aparece de la nada, no habla y vuelve a desaparecer».
Lucas se pasó la mano por el cabello. No sé qué está pasando, pero necesito respuestas. No puedo ignorar esto. Caminó de regreso a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta vieja. La carpeta estaba polvorienta y gastada, llena de papeles antiguos, registros hospitalarios, informes de nacimiento y certificados de defunción. Lucas no la había abierto en años. Se sentó y comenzó a pasar las páginas mientras Maya permanecía cerca observando. Sus ojos repasaban las palabras rápidamente. Los documentos confirmaban lo que él ya sabía: un nacimiento vivo, madre fallecida. Pero algo en la forma en que estaban redactados ahora le resultaba extraño. Había manchas, correcciones, incluso 2 firmas de médicos diferentes en un mismo formulario. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué hay 2 doctores aquí? ¿Por qué hubo retrasos en el informe? Miró a Maya. Necesito regresar a ese hospital. Maya asintió. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó. No, dijo él. Iré solo. Lucas cerró la carpeta y la guardó en una bolsa. Si alguien me mintió, si algo le pasó a mi hija, necesito saber la verdad. Esa noche reservó un vuelo. Mientras Lucas comenzaba a indagar en el pasado, Maya se quedó con Diego. Como siempre, continuó sus visitas diarias al columpio en el jardín. Cada día la niña regresaba sin hablar, sin quedarse mucho tiempo, pero siempre aparecía. Jugaba con Diego como si se conocieran de toda la vida. Sonreía cuando él sonreía. A veces le tocaba la mano o se sentaba a su lado sin decir una palabra. Maya comenzó a notar patrones. La niña solo venía a última hora de la tarde. Nunca aceptaba más comida, ni respondía preguntas, pero su presencia era constante. Maya empezó a llevar un cuaderno y a anotar todo: la hora en que aparecía, cuánto tiempo se quedaba, lo que hacía. Sentía que ahora formaba parte de algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de ayudar a Diego, sino de entender quién era esa niña y por qué Diego estaba tan profundamente conectado con ella sin siquiera hablar. Lucas llamó desde el aeropuerto antes de abordar su vuelo. «Te avisaré de lo que encuentre», le dijo a Maya. «Cuida a Diego, toma nota de todo». Maya asintió. Después de colgar, miró el columpio a través de la ventana. Diego estaba allí otra vez y la niña acababa de llegar. Estaban sentados muy juntos con las cabezas casi tocándose. Maya sintió algo pesado en el pecho. Esto era más que una coincidencia. Ahora estaba segura. Diego nunca se había conectado con nadie como lo hacía con esta misteriosa niña. Y ella, quien quiera que fuera, había llegado con un propósito. Maya no podía explicar cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Y si la sospecha de Lucas era correcta, entonces algo terrible había ocurrido años atrás. Tal vez alguien se había llevado a la bebé. Tal vez eran gemelos separados al nacer. Maya los observó a través del vidrio mientras seguía escribiendo en su cuaderno. Sabía que la verdad se acercaba. Maya había estado observando cómo el vínculo entre Diego y la pequeña se fortalecía cada día. Era algo especial, algo que nunca había visto antes. No necesitaban hablar para entenderse. Se comunicaban con miradas, gestos de mano y movimientos simples. Cuando uno se levantaba, el otro lo seguía. Cuando uno reía, el otro también reía. A menudo se sentaban en silencio uno al lado del otro en el columpio, o jugaban juegos simples como tocar hojas o lanzar pequeñas piedras a un montón. Maya estaba asombrada de lo conectados que estaban. Había trabajado con otros niños antes y ninguno mostraba ese tipo de comprensión silenciosa. Lo que más le sorprendía era lo tranquilo que se había vuelto Diego. Antes evitaba a las personas, pero ahora con la niña estaba abierto y relajado. Se sentía como si los dos formaran parte de la misma historia. Una tarde, Maya vio algo que le hizo humedecer los ojos. Diego jugaba con la niña cerca del borde del jardín, cuando de pronto la miró y dijo: «Mana». Fue una palabra suave pero clara. La niña se detuvo, lo miró y sonrió. Luego se echó a reír una risa que dejaba claro que entendía exactamente lo que él quería decir. No lo corrigió, lo aceptó. Maya se quedó inmóvil un momento. Mana significaba hermana. Diego nunca había llamado así a nadie. No era algo que repitiera de otros, era algo que eligió por sí mismo. Desde ese momento siguió llamándola así: «Mana, ven,
Mana Columpio. La niña siempre respondía con una sonrisa o tomándole la mano. El corazón de Maya se encogía cada vez que lo escuchaba. Empezó a preguntarse si no era solo un dulce apodo, sino algo más real, algo más profundo de lo que cualquiera esperaba. Maya quería ayudar más a la niña. Intentó llevarla a la casa varias veces, ofreciéndole comida, un baño, incluso un lugar para dormir. Pero cada vez la niña se detenía en la puerta y movía la cabeza. No cruzaba el umbral. Maya le preguntó en voz baja, ¿tienes miedo? La niña no respondió, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no confiaba en los adultos, solo permanecía cerca de Diego y de Maya. Dormía afuera cerca de los árboles o detrás del muro del jardín. Maya a menudo dejaba comida y mantas cerca de los escalones traseros, y cada mañana los objetos desaparecían, señal de que la niña los había aceptado, pero nunca entraba. Aún así, le permitía a Maya cepillarle el cabello y limpiarle las manos. Maya se sentía honrada por esa confianza. No era mucho, pero significaba que la niña se iba abriendo poco a poco. Maya se mantuvo paciente sin presionar, ofreciendo solo amabilidad. Un día, Maya tuvo una idea. No quería asustar a la niña, pero necesitaba mostrarle a alguien lo que veía todos los días. Así que esperó hasta que la niña y Diego estaban jugando y discretamente tomó algunas fotos con su teléfono. Las imágenes eran claras: 2 niños riendo, corriendo y sentados juntos en el columpio. Cuando las miró, volvió a sorprenderse. La similitud entre ellos era innegable. Uno al lado del otro era como ver a una versión niña y niño del mismo niño. Sus ojos, sus rostros, incluso sus sonrisas. Era demasiado para ignorarlo. Esa noche, cuando Lucas regresó a casa, Maya esperó hasta que Diego estuvo dormido. Luego le mostró las fotos. Él las observó largo rato. Al principio no dijo nada. Luego se sentó lentamente, respiró hondo y susurró: «Es como ver a Diego en versión niña». Fue el empujón final que necesitaba. Había tenido dudas antes, pero ahora no podía negar que algo extraño y posiblemente muy malo había pasado en el pasado. Tomó acción. A la mañana siguiente hizo varias llamadas telefónicas. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en registros hospitalarios y casos familiares. Lucas pidió absolutamente todos los archivos del hospital donde nació Diego, listas del personal, certificados de nacimiento y cualquier informe de niños desaparecidos o no identificados en esa misma época. Quería respuestas reales, no solo suposiciones. Maya ayudó escribiendo todo lo que había notado sobre la niña: sus hábitos, su comportamiento, su apariencia y cómo interactuaba con Diego. Mientras el investigador comenzaba a buscar la verdad, Maya continuó cuidando a los niños. Cada tarde llevaba comida, agua y ropa extra. El jardín se convirtió en un lugar no solo para jugar, sino también para esperar, para que algo más grande se revelara. A medida que pasaban los días, ocurrió algo hermoso. A pesar de todo, el misterio Maya, Diego y la niña crearon una pequeña rutina pacífica. Cada día se sentía como un regalo. Diego y la niña jugaban con piedras, flores y palitos, inventando juegos que los hacían reír. A veces Maya se unía dibujando en la tierra o ayudando a construir pequeños montones de hojas. Observaba cómo su conexión se hacía más fuerte y profunda. En ocasiones, Diego apoyaba la cabeza en el hombro de la niña y ella le ponía la mano encima con suavidad. Otras veces corrían en círculos, riendo hasta caer al suelo. Era como si se estuvieran sanando mutuamente a través de una alegría simple. Maya tomó más fotos, no para investigar, sino para recordar. Aunque nadie tenía respuestas a un algo importante, estaba sucediendo algo puro. Ya no se trataba solo del pasado, se trataba del presente. Un momento de inocencia, confianza y amor silencioso entre 2 niños. La investigación privada avanzó rápidamente. Lucas había pedido al detective que examinara cada detalle del nacimiento de Diego. En pocos días empezaron a llegar datos inquietantes. El hospital donde nació Diego tenía registros desordenados del día del parto. Faltaban nombres de miembros del personal y las firmas no coincidían, pero un hecho resaltaba más que los otros.
Una enfermera que había estado de turno esa noche dejó su trabajo repentinamente apenas 2 días después del nacimiento. No dejó dirección ni carta de renuncia, simplemente desapareció. El detective no pudo localizarla. Este detalle golpeó con fuerza a Lucas. Se sentó solo en su oficina mirando el papel frente a él. Le temblaban las manos. Cuanto más observaba las piezas que faltaban, más comprendía que algo muy malo había ocurrido esa noche. Lucas ya no quería suposiciones. Necesitaba pruebas. Necesitaba una respuesta real. Esa misma noche, Lucas llamó a Maya al despacho. Estaba cansado, pero su voz era firme. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo. «Necesitamos saberlo con certeza». Maya asintió. Estaba de acuerdo en que era el momento, pero también sabía que no sería fácil. La pequeña aún no confiaba del todo en nadie, salvo un poco en Diego y en Maya. Llevarla a la ciudad sería difícil. Al día siguiente, Maya pasó tiempo sentada con la niña hablándole suavemente. Le explicó todo con palabras simples, que solo querían comprobar algo, que no habría agujas ni dolor y que irían todos juntos. Al principio la niña no reaccionó, pero cuando Diego le tomó la mano y dijo, «Ven, mana», ella finalmente asintió. Maya le dio un vestido limpio y le cepilló el cabello. Luego subieron al auto. Lucas condujo en silencio todo el camino. Nadie habló mucho. La clínica era pequeña y tranquila. Lucas había organizado todo en secreto, pidiendo al doctor que realizara la prueba de ADN de forma privada. Entraron por una puerta trasera, evitando llamar la atención. La niña miraba alrededor con nerviosismo, pero Maya permaneció a su lado tomándole la mano. Diego se sentó junto a ellas tranquilo como siempre. La prueba en sí fue rápida. Una enfermera frotó suavemente el interior de la mejilla de la niña con un hisopo de algodón. Luego hizo lo mismo con Lucas y con Diego. En cuestión de minutos terminó. Maya agradeció al personal y ayudó a la niña a volver al auto. Lucas organizó que las muestras fueran enviadas a un laboratorio de confianza. Dejó claro que quería resultados rápidos y precisos. De regreso en la casa, todos estaban en silencio. Nadie sabía qué decir. Comenzó la espera. Tomaría días obtener la respuesta. Cada persona llevaba sus propios pensamientos, pero nadie los expresaba en voz alta. Durante esos días de espera, ocurrió algo inesperado en la casa. Lucas empezó a cambiar. Por primera vez en años, no pasaba cada hora encerrado en su oficina o mirando informes de negocios. En lugar de eso, pasaba más tiempo observando a los niños. Una tarde se quedó de pie en la ventana y vio a Diego y a la niña corriendo descalzos por el césped. Reían, caían y se levantaban de nuevo. Lucas sonrió, una sonrisa real. Maya lo vio desde la cocina y sintió un profundo calor en el pecho. Poco a poco, Lucas comenzó a hablar más con Diego. Le hacía preguntas. Intentaba jugar juegos sencillos, aunque con torpeza era evidente que lo intentaba. Diego respondía con pequeñas señales. Una mirada, un gesto, una palabra suave. Maya se mantenía cerca durante todo el proceso, no tomaba el control. Ella simplemente se mantenía presente, guiando con suavidad, ayudando a que las cosas avanzaran sin forzar nada. Se había convertido en su vínculo. Maya continuó cuidando a la niña cada día. Se aseguraba de que comiera, se mantuviera limpia y se sintiera segura. Aunque la niña todavía no dormía dentro de la casa, empezó a quedarse más tiempo por las tardes. Se sentaba en los escalones del porche o se acostaba en una manta bajo las estrellas mientras Diego le tomaba la mano. Maya nunca la presionaba, solo se aseguraba de que la niña se sintiera bienvenida. Lucas había empezado a llamarla pequeña, y una vez incluso le preguntó si quería jugo. La niña no respondió, pero tampoco huyó. La atmósfera en la casa era distinta, ahora más ligera, menos fría. Ya no era un lugar de silencio y horarios estrictos. Empezaba a sentirse como un verdadero hogar, aunque fuera lentamente. Todos seguían esperando los resultados de la prueba, pero algo dentro de cada uno ya estaba cambiando. La posibilidad de la verdad ya los estaba uniendo. Finalmente, después de 6 largos días, los resultados llegaron. El sobre llegó por la mañana. Lucas lo tomó directamente del repartidor, cerró la puerta principal
y caminó hacia la sala. Maya ya estaba allí con los niños, ayudándolos a colorear en el suelo. Lucas se quedó quieto sosteniendo el sobre con fuerza. Lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron el papel. No habló. Maya se levantó y se acercó. «Lucas». Él se volvió hacia ella con el rostro pálido. «Es mía», dijo. «Es la hermana gemela de Diego». La habitación quedó en silencio. Lucas se dejó caer en el sofá todavía mirando la hoja. La niña levantó la vista del piso sin comprender del todo. Diego se arrastró hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mana», volvió a decir. Maya se sentó a su lado con los ojos llenos de emoción. La verdad finalmente había llegado. La niña que había aparecido de la nada no era una extraña, era una parte perdida de su familia, un fragmento de su historia finalmente regresado. Lucas se sentó en su oficina, sosteniendo los resultados de ADN en sus manos por 10ª vez esa mañana. La verdad ahora era clara. La niña era su hija. Ya no había ninguna duda, pero en lugar de traerle paz, eso abrió una tormenta dentro de él. Sintió culpa por no haber cuestionado las cosas antes. Sintió ira hacia las personas que le habían mentido y, sobre todo, sintió una profunda tristeza por todos los años que se había perdido con ella, por todas las noches en que probablemente durmió sola con frío, hambre o miedo. Le dolía el pecho al imaginarla como un bebé arrebatado sin nombre ni voz. Miró las viejas fotos de su esposa, recordando su sonrisa y el nombre que ella había elegido años atrás, si el bebé resultaba ser una niña. Clara. Ese nombre se quedó grabado en su mente. No solo estaba herido, estaba listo para actuar. Lucas tomó el teléfono y llamó directamente al hospital. No pidió amablemente, exigió hablar con el director. Su voz era firme y sus palabras cortaban cualquier excusa. «Tengo pruebas», dijo, «y quiero respuestas». Pronto, el caso llegó a niveles superiores. Las noticias de registros hospitalarios perdidos y una enfermera desaparecida provocaron tensión entre el personal. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una enfermera mayor que ya no trabajaba en el hospital, pero seguía en contacto con algunas personas allí, se presentó. Ella confesó. Años atrás había entregado a un recién nacido a una mujer que conocía, afirmando que el niño había muerto. Formaba parte de una red oculta dedicada al tráfico de bebés. Dijo que lo lamentaba y que había guardado silencio por miedo. Según su relato, la mujer que se llevó a Clara nunca regresó al hospital. De alguna manera, la niña terminó perdida o logró escapar. Lucas no podía creer lo que escuchaba. La historia se propagó rápidamente y el hospital enfrentó un escándalo. Comenzaron las investigaciones. Los reporteros acamparon frente al edificio. Lucas se mantuvo alejado de los medios. No le interesaban los titulares. Quería justicia. Más que eso, quería que su hija estuviera a salvo y que nunca se sintiera abandonada de nuevo. Con la ayuda de su abogado, inició el proceso legal para adoptarla oficialmente. Aunque ya era su hija biológica, sus documentos no existían. A ojos del gobierno, era una niña sin identidad. Lucas se negó a esperar. Se movió con rapidez, firmando cada documento y asistiendo a cada cita. Cuando llegó el momento de elegir un nombre, no dudó. La llamó Clara, tal como su esposa había deseado. Cuando se lo contó a Maya y a los niños, Maya asintió con lágrimas en los ojos. Diego aplaudió y abrazó a Clara. Ella no habló, pero sonrió. Una sonrisa plena de confianza. Ese nombre se convirtió en suyo por completo. Una vez que Clara estuvo oficialmente registrada, algo cambió en la casa. Ya no se trataba solo de papeles, se trataba de conexión. Clara y Diego, ahora reconocidos como gemelos, comenzaron a actuar aún más unidos. Comían juntos, jugaban juntos e incluso se quedaban dormidos tomados de la mano en el sofá. Diego, que solía permanecer callado la mayor parte del día, empezó a pronunciar más palabras. Ya no tenía miedo. Clara, que había pasado gran parte de su corta vida escondiéndose y sobreviviendo, ahora tenía su propia habitación, ropa limpia y un lugar seguro para dormir cada noche. Lucas los observaba de cerca. Lucas comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas, preparar meriendas, contar cuentos antes de dormir o ayudar a Diego a dibujar. Incluso
empezó a reír de verdad. La casa, que antes parecía un museo frío, limpia y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Había juguetes por todas partes. La risa resonaba en los pasillos y el silencio ya no era pesado. Estaba lleno de alegría. Maya seguía en el centro de todo, pero nunca en el centro de atención. No pedía crédito ni elogios. Seguía cocinando, limpiando y ayudando con los niños como antes, pero ahora todos la veían de otra manera. Clara se sentaba junto a ella siempre que podía. Diego siempre buscaba su mano primero cuando algo lo inquietaba. Lucas, que antes era frío y distante, ahora la miraba con algo más que aprecio. La admiraba. Ella había traído el cambio a la casa sin imponer nada. Había prestado atención cuando nadie más lo hizo. Había escuchado, cuidado y actuado. Lucas se descubría mirándola durante la cena, preguntándose cómo había sido su vida antes de todo esto. Empezó a hacerle preguntas no sobre las tareas, sino sobre sus pensamientos y sueños. Maya respondía con sencillez, sin esperar más, pero era evidente para ambos que algo estaba creciendo entre ellos, algo honesto y nuevo. Una tarde, Lucas estaba en el jardín observando a los gemelos jugar cerca del columpio. Clara empujaba suavemente a Diego mientras él reía. Maya estaba cerca doblando ropa. El sol se ponía detrás de los árboles y por primera vez en mucho tiempo, Lucas se sintió en paz. Respiró hondo y miró a Maya. «Gracias», dijo en voz baja. Maya sonrió sin saber qué decir. Todo había cambiado. La verdad había sido dolorosa, pero había abierto un camino hacia la sanación. Lucas había recuperado a una hija que nunca supo que había perdido. Diego había encontrado a su hermana. Clara había encontrado seguridad. Y todo había comenzado porque una mujer prestó atención a un niño silencioso en una ventana. Lucas no sabía qué traería el futuro, pero ahora ya no temía tener esperanza. Ya no estaba entumecido. Por primera vez en años estaba viviendo de nuevo. La familia estaba reconstruyendo lentamente las piezas. La vida dentro de la casa había cambiado por completo. Diego, antes callado y escondido en su propio mundo, ahora hablaba en frases cortas. Sonreía más a menudo. Incluso reía a carcajadas mientras jugaba con Clara, algo que nunca había sucedido antes. Aún tenía sus momentos de silencio, pero ahora había luz en sus ojos. Clara ya no era la niña asustada que se escondía detrás de los árboles y se negaba a entrar. Tenía su propia habitación, juguetes y una cama segura. Seguía a Diego a todas partes y lo abrazaba con frecuencia. Los dos eran inseparables. Jugaban, dibujaban en las paredes con crayones y a veces simplemente se sentaban uno al lado del otro sin decir una palabra. Pero incluso en silencio estaban conectados. No necesitaban explicarse nada. Para todos estaba claro que eran más que hermanos. Eran dos mitades de la misma historia. Lucas también había cambiado. El hombre que antes vivía en su oficina, centrado solo en el trabajo y cerrado a las emociones, ya no era el mismo. Todavía extrañaba a su esposa, pero el dolor se había suavizado. En su lugar había algo nuevo: gratitud. Había aprendido a ser padre de nuevo y a formar parte de algo más grande que él mismo. Ya no trabajaba solo por negocios y cifras. Su fundación había crecido y ayudado a cientos de niños, pero más que eso, se había convertido en alguien en quien otros podían confiar. Su relación con Maya también se había profundizado. Eran compañeros en todos los sentidos, en el hogar, en el trabajo y en la vida. Maya nunca quiso un título, pero para Lucas, ella era el núcleo de todo. A menudo decía que ella era la persona que vio lo que nadie más había visto. Cuando la gente preguntaba cómo había sobrevivido la familia a tanto, Lucas respondía simplemente: porque una mujer tuvo el valor de hacer una pregunta que nadie más hizo. Clara estaba cerca, recostada contra el árbol. Maya y Lucas estaban al fondo observando en silencio. Diego señaló el columpio detrás de él. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo. «Solía sentarme aquí cuando no sabía cómo pedir ayuda». Señalaba esperando que alguien se diera cuenta. Un día alguien lo hizo y así cambió mi vida. Los niños escuchaban en silencio. A veces Diego añadía: «El amor no necesita grandes palabras. A veces es solo que alguien te vea cuando nadie más lo hace».
miró a Maya y sonrió. Luego se volvió hacia los niños otra vez. Así que, si ven a alguien sentado solo, no pasen de largo. Solo pregunten por qué. El columpio se movía suavemente detrás de él. Ya no era solo un asiento, era un recordatorio, un símbolo de cómo el amor los había salvado en silencio. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por mirar. Comenta abajo lo que pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.